Wow. Every time I see that, it gets to my heart. Cada vez que veo esto, solo You siento ese can go. tocar de Dios en mi corazón. I'm gonna be talking a little bit about family and missions, Voy a hablar un poco sobre la familia y las misiones, but before I do that, oh, I might cry. pero antes Sorry. de hacer eso, vamos a orar. uh, yeah, I just feel so emotional after seeing that, Me siento muy emocional después de esto. and I've seen that 1,000 times, He visto eso como 1000 veces, probably literally 1,000 times. probablemente literalmente 1000 veces. And something I feel the Lord is moving me to share with you this morning, Y creo que algo que el Señor me está llamando a compartir esta mañana, something that I share with my team pretty often. algo que comparto con mi equipo muy seguido. We've been sharing the gospel all day, every day for 2 months, Durante 2 meses hemos estado compartiendo el Evangelio todos los días and I've been telling my team over and over again y les he dicho una y otra vez to not lose our sensitivity to the gospel, que no perdamos esa sensibilidad al Evangelio, to not grow numb to the message of the gospel, not be numb to the que message of the gospel, no darlo por sentado al Evangelio, to not forget that this is what Jesus has done for each of us, no olvidar que esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros, to remember what God has saved us from, de donde Jesús nos ha salvado, that he died a brutal death. que tuvo una muerte tan brutal, He took on the sin of the world tomó el pecado del mundo, because he cares for you. porque se preocupa por ustedes. And this should move our hearts. Y eso debería de mover nuestros corazones. It should make us want to fall at the feet of Jesus Eso nos debería de motivar a estar a los pies de Jesús, and worship him and give him everything. alabarlo y darle todo. Don't forget the message of the gospel. No olvidemos el mensaje del Evangelio. Don't forget that it's for you, No olvidemos que es para that ustedes, he came to save you, que Él vino a salvarlos. that his blood made a way for you, Su sangre hizo ese camino para nosotros, that he loves you deeply. que los ama tan profundo. It doesn't matter how long you've been in church. No importa qué tanto tiempo han estado en la iglesia, If this is your first time, si esta es su primera vez, if you were born in this building, si nacieron en este edificio, Jesus' love for you Jesús los ama. has made a way El amor de Jesús ha hecho un for caminar you to enter into his presence para que pudiéramos entrar en su presencia freely. de manera gratis. You don't have to work for it. No tenemos que trabajar para It's eso. useless to work for it. No tiene sentido que hagamos ese trabajo. You could try and try and try. Podemos intentar e intentar e intentar. You could be at the church all day, every day, scrubbing floors. Podemos estar en la iglesia todo el día lavando el piso. You could be on the streets telling people about Jesus until you're Podemos dead. estar en la calle y decirle a todo mundo sobre Jesús. But it doesn't matter how much you do. Pero no importa lo que hacemos, You can't get there on your own. no podemos llegar ahí por nuestra cuenta. The whole Old Testament is about people trying to get there on their own, Todo el Antiguo Testamento trata sobre personas intentando por su cuenta trying to get back to the way that it was in Eden, y llegando a la manera como se hacía trying to antes, get back to perfection, back to relationship with God. intentando llegar a esa perfección de esa relación perfecta con Dios. And there is nothing you can do. Y no hay nada que puedan hacer. There is nothing you can do. No hay nada que puedan hacer. Jesus' blood is the only way. La sangre de Jesús es el único camino. So if you've come here this morning, Así que si han venido esta mañana, if you've come here burdened by religion, si han venido esta mañana cargando con ese peso de una religión burdened by trying to get there on your own, o intentando llegar por sus propios medios, there's freedom for you this morning. hay libertad esta mañana para If ustedes. you've simply forgotten that Jesus' blood is what was made a way. Si solamente han olvidado que la sangre de Jesús hace y prepara ese camino, Jesus wants to remind you this morning Jesús quiere recordarles esta mañana. that he is the only way. Él es el único camino. His blood is the only way. Su sangre fue el único camino. I'm going to pray. Vamos a orar. We thank you, Jesus, for your blood this morning. Te damos gracias, Señor, por tu sangre esta mañana. Your blood that made a way. Tu sangre que hizo ese camino.
And we repent for trying to make ourselves clean. Nos arrepentimos de intentar por nuestras cuentas hacernos limpios. Would you remind us this morning Recuérdanos esta mañana of the simplicity of the gospel, esa simplicidad del evangelio that you came to earth, que vino a la tierra, you became a man, que te hiciste hombre, you walked here with us, caminaste acá con nosotros, you lived a sinless life, viviste una vida sin pecado and you died a horrible death, y tuviste una muerte horrible, taking on my sin, tomando mi pecado, taking on my shame, tomando mi vergüenza, taking on my brokenness, tomando todo lo roto dentro de mí so that we can have a relationship with you. para poder tener una relación contigo. Remind us this morning. Recuérdanos esta mañana May we never forget. que nunca podamos olvidar, May we never be insensitive to the que gospel. nunca podamos perder esa sensibilidad al evangelio. And would your love for us, Que tu amor hacia nosotros, what you've done for us, lo que has hecho por nosotros, be what drives us to do better. sea lo que nos lleve a ser mejores, Be the thing that drives us to want to be like you. sea lo que nos lleve a ser como tú, Not because we have to earn your love, no porque tenemos que de alguna manera ganar ese amor, but because we already have it. sino porque ya lo tenemos. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amen. Amén. Okay. Okay, Bible's over here. All right, I'm just going to be sharing a little bit this morning about missions Quiero compartir un poco esta mañana sobre misiones and specifically family in missions. y específicamente la familia enfocada en misiones. Because you've been talking a lot about family this month, I heard. Porque en este mes había escuchado que habían estado hablando sobre la familia. I come from a big family. Ella viene de una familia muy I grande. have 5 siblings, Tiene 5 hermanos y hermanas, 4 sisters and 1 brother. 4 hermanas y un hermano. Everyone feels so bad for my brother, Todos se sienten muy mal por su hermano, but he's fine. pero él está bien. Yeah, I grew up in church. Ella creció en la iglesia, The parents are Christian, love Jesus. sus papás son cristianos, aman a Jesús. They were the children's pastors at my church. Eran los hijos de los pastores en la iglesia. And so all my life, I heard about Jesus in a way that a child would understand. Toda mi vida escuché sobre el evangelio de alguna forma que un niño podía entenderlo. So I understood the love of Jesus, Entendí el amor de Jesús and I really began to love Jesus at a really young age. y a una edad muy corta empecé profundamente a amar a Dios. And so I grew up working in the church all the time. Empecé a trabajar y crecí trabajando en la iglesia todos los días. I think I used to call the church building my second home because I was just there always. Yo llamaba el edificio de la iglesia mi segunda casa porque pasaba ahí todos los días. And when I was about 12, I think, Y cuando tenía quizás 12 años, we were on vacation, estábamos de vacaciones. and my dad went on a walk on the beach. Mi papá fue a caminar en la playa And he and my mom had been in missions before I was born. y mis padres habían estado en las misiones antes de que yo naciera. They met in YWAM, Se conocieron durante YWAM o Jucum, but they had felt like they were supposed to leave and serve the local church for a while. pero sintieron de Dios abandonar el ministerio y servir en la iglesia local. So that's what they were doing. They were children's pastors, doing worship team. Eso es lo que hacían el ministerio de alabanza, eran pastores de niños. My dad was walking on the beach on vacation. Mi papá estaba caminando en la playa ese día, He was just talking to God about what was next. hablando con Dios sobre qué era lo siguiente que iba a hacer. He didn't feel fully settled in what they were doing. No se sentía que tenía algo fijo en lo que quería estar And he felt like the Lord was telling him to go back into full-time ministry, y sentía que Dios le estaba hablando de ir al ministerio a tiempo back completo, into missions. de ir de regreso a las misiones. This was a little confusing to him. He had a steady job. Esto era algo muy confuso para él, tenía un trabajo fijo, We were already doing ministry. ya estábamos haciendo ministerio, And he was like, I have 6 kids. dijo, tengo 6 I hijos, can't quit my job. no puedo abandonar mi trabajo Just go into y missions. solo dedicarme a las misiones. But he just felt it in his spirit. That's what God was asking him to do. Pero lo sintió en su espíritu y eso es lo que le estaba pidiendo a So then Dios. the next day, El siguiente día, he went to McDonald's. él fue a McDonald's Took 2 of my sisters to get some coffee. con 2 de sus hermanas para comprar And café. he ran into the director of the YWAM base that he and my mom worked at. Y se encontró con el director de la base misionera donde habían estado antes, hadn't- el papá y He ella. hadn't seen him in years. No lo había visto en muchos años And he used to disciple my dad.
the man you ran into. Y el director de la base era quien discipulaba al papá de He's Olivia. like, "What are you doing here?" Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Now we were in Florida, Estaban en Florida and we're from Tennessee. y ellos son de So it's Tennessee, about like a 10-hour drive to como where we unas were. 10 horas manejando de un lado al So otro. it's pretty amazing that he ran into him to Entonces, this random McDonald's. Fue increíble y una coincidencia He's que like, se encontraran en este McDonald's. "We're doing a staff retreat for all of our missionaries. Estamos haciendo este tiempo para el staff del equipo. You and your family should come and hang out for a bit." Su familia puede venir, vamos a pasar tiempo juntos. So me and my family went. Su familia fue, We hung out with all the missionaries, pasamos con los misioneros and something in my parents came alive again. y algo pasó en sus padres ese día. They were like, "We have to do this." Y dijeron, tenemos que hacer esto. So we moved to Florida Se mudaron a Florida, just for a few months to do a mission school. empezaron a hacer esa escuela My misionera. parents didn't really fully know what was ahead of them. Sus padres no sabían qué es lo que iba a venir. They were just doing the next step to what they felt God was calling them to do. Solo daban el siguiente paso de lo que a Dios los había llamado a hacer. They had 6 kids, Tenían 6 hijos, full-time jobs. trabajos al tiempo completo. They had a steady way to provide for their family, a steady way to provide for their kids, Tenían algo fijo que podía proveer a sus hijos, but they knew what God was calling them to do. pero sabían a lo que Dios los estaba llamando a hacer. My parents worked at the church, Sus padres estaban trabajando en la iglesia. and when we left to do this school, Cuando nos salimos de ahí para ir a hacer esta escuela, they laid off my parents. They fired them. despidieron a mis padres. Nothing bad, nothing really bad. Nada malo pasó. They're like, "Oh, you're moving on, okay." Les dijeron, bueno, se tienen que mudar. They brought someone else in to do my parents' job. Trajeron a otra persona a cubrir They're el like- trabajo. Now we really don't have a way to get back to that. Entonces dijeron, bueno, ahora ya no tenemos ninguna manera de regresar a ese trabajo. So they, moved us over there. We started to do some mission stuff, Nos mudamos ahí y empezamos a hacer misiones and it was not easy. y no fue fácil. But what's really remarkable, Pero algo que es muy importante, my parents could have just left us, ellos pudieron solo dejarlos a ellos, gotten a nanny or something. encontrar una persona que cuidara a los hijos, They took all of us with them. nos tomaron y nos llevaron con ellos. And they didn't just have my mom schooling us and my dad preaching. No solo decidieron dejar que la mamá cuidara a los hijos y que él predicara, Everything that we did as a family. todo lo que hacían lo hacían como familia. It's a little bit easier because they were doing children's ministry. Era un poco más fácil porque era ministerio de niños. So my 7-year-old sister was just having a great time. Entonces mi hermana de 7 años estaba teniendo un tiempo increíble. They took us everywhere. Nos llevaban a todos lados. We were in dangerous situations, dangerous neighborhoods. Estuvimos en algunas colonias o comunidades muy peligrosas, They always made sure we were safe. pero siempre mantenían But que nosotros estuviéramos seguros. they weren't scared to bring us because they knew who we were serving. They knew we were serving God. Sabían que tenían miedo de traernos, pero sabían que le servían a Dios. So I grew up doing ministry, Crecí haciendo ministerio, first in the church primero en la iglesia, and then in missions. después en misiones, And all 6 of my siblings still now serve Jesus. y ahora todos sus hermanos le sirven a Jesús. And I really believe Y yo creo, it's because my parents included us in ministry. eso fue porque mis padres nos incluyeron en el ministerio. They didn't tell us to just go sit in the back and wait for it to be over. No nos decían, siéntense hasta atrás y espérenme hasta que termine. They had us up front doing dances. Nos tenían enfrente haciendo bailes, They had us teaching other people. nos ponían a enseñar a otras personas, They had us playing games with kids, nos ponían staying a hacer involved, juegos con otros niños, because they knew that we carried the same Holy Spirit that they did. porque ellos sabían que ellos llevaban el Espíritu Santo que sus padres tenían. My mom always says there is no baby Holy Spirit. Su mamá decía, no existe el Espíritu Santo bebé. The same Holy Spirit that lives in your pastor El mismo Espíritu Santo que habita en su pastor can live in a 5-year-old child. puede vivir en un niño de 5 años. It's all the same. Es lo mismo. And if you start stewarding that at a young age, Y si empezamos a formar eso desde una edad temprana, encouraging them to listen to the Lord, a motivarlos a escuchar a Dios, sit down as a family, sentarse como familia, ask God, what do you want us to do today? preguntarle a Dios qué quieres que hagamos hoy. Take them out to distribute food to the homeless. Pueden llevarlos y dar comida a las personas que lo necesitan. Teach them how to share the gospel. Enséñenles cómo compartir el evangelio. You'll see that their faith
verán que su fe is probably stronger than yours. es mejor o más fuerte que la suya. The children in our church, Los niños en nuestra iglesia, if we let them, si los dejamos, they can challenge us nos pueden in our motivar faith. en nuestra fe. Challenge us to have more faith, Nos pueden motivar a tener más fe, to pray for impossible things. a orar por cosas Have imposibles. you ever heard a child pray? ¿Alguna vez han escuchado a un niño orar? It's usually pretty good. Es muy bueno. It's like, Jesus, Dicen, Jesús, save every hungry person ever. salva a cada persona en este mundo. And we're like, oh, okay. Y decimos, bueno, está bien. But what if we prayed like that? Pero ¿qué tal si nosotros oramos así? Like, God, use me to feed every hungry person I Y see. decimos, Señor, úsame para darle de comer a todas las personas que yo veo. Allowing the young people in our church, Dejando que los jóvenes en la iglesia to inspire us to have more faith, nos inspiren a tener una to mejor be fe, bold. a tener esa sabiduría. Amen? Amén. Are the children upstairs? Los niños están ahí arriba. Sí. Ya. Good. No, I'm just kidding. Bueno, open. Great. All right. Just gonna go to the same one as yesterday, Matthew 14. Matthew. I love kids, Amo a los niños. but I'll talk about you guys now. Pero les voy a hablar ahorita a ustedes. You can just read it. What are you thinking here? 13 to 20. Mateo 14, 13 dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado, para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía, y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y le respondieron, tráigalos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuando quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró. So today I want to talk a little bit about Entonces, hoy quiero hablar un poco de what qualifies you to be a missionary. qué es lo que nos califica para ser misioneros, What qualifies you to be in ministry. qué nos califica para poder estar en el ministerio. A lot of times we look at people in full-time ministry. A veces vemos personas que dedican su tiempo completo, We su vida look at completa al people up on ministerio. the stage Vimos a los que estaban acá and we idolize them. y decimos y los idolatramos a Like, ellos. oh, they have something special. Y decimos ellos tienen algo They especial, have a special anointing, tienen una unción especial, a special Holy Spirit. tienen un Espíritu Santo especial I have a secret. y les tengo un secreto. It's the same Holy Spirit Es el mismo Espíritu that Santo lives on the inside of you. que vive adentro de ustedes, It's the same Holy Spirit es el mismo Espíritu Santo that raised Jesus from the dead, que resucitó a Jesús de la muerte, lives on the inside of you. que vive dentro de ustedes. So the only qualification you really need Entonces la única calificación o cualificación que necesitamos is the Holy Spirit living inside of you. es el Espíritu Santo que vive dentro Right? de ustedes, ¿verdad? So no matter what's happening up here, No importa lo que esté pasando acá, I don't want you to disqualify yourself no quiero que sientan que no están calificados para esto. when the Holy Spirit's already living in you. Cuando el Espíritu Santo ya habita en ustedes. And why I love this passage Lo que me encanta de este pasaje is because Jesus asked the disciples to do something. es que Jesús le dice a los discípulos que hagan algo He says, give the people something to eat. y les dice, denles a ellos algo de comer. They said, well, all we have is 5 loaves and Él 2 dijo, fish. lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. That's all we have. Eso es lo único. Jesus said, go. Jesús les dijo, vayan. They said, I'm not enough. Dijo, yo no soy suficiente. I don't have enough. Yo no tengo suficiente. How often do we do that? ¿Qué tan seguido hacemos eso? Jesus says, go. Jesús dice, vaya. Say, oh, I'm not good with words. Y dice, no, quizás no soy bueno hablando. I don't have enough money. Quizás no tengo suficiente dinero. I can't sing. Quizás no puedo cantar. He says, go.
Pero Él les dice, vayan. and say, I don't have enough. Pero decimos, no tenemos suficiente. And I love Jesus' response to his disciples. Y me gusta la respuesta de Jesús a sus discípulos. He doesn't say, figure it out. No les dice, ustedes resuelvan. He doesn't say, oh, I'll do it myself. Y dice, yo lo voy a hacer. He says, bring what you have to me. Dicen, tráiganlo hacia aquí. And then he breaks it Él lo rompe and he gives it back to his disciples. y lo da de vuelta a sus discípulos. He takes what they have, Toma lo que tienen, he expands it, Él lo expande and he gives it back y lo da de regreso so that they can do what he has asked para que them to do. puedan hacer lo que se les ha dicho que hagan. So there's things in our life Entonces hay cosas en nuestra vida that we use to disqualify ourselves. que hacemos y pensamos que nos descalifican They could just be excuses. y probablemente sean solo excusas. Things that we use because we don't actually want to do what Jesus commands us to do. Quizás porque no queremos hacer lo que Jesús nos está mandando a hacer. I don't have enough money. I'm not Tengo spiritual suficiente enough. dinero, no soy I suficientemente. don't know the espiritual, Bible enough. I don't know the Bible enough. No sé mucho de la Biblia. Just read the Bible more, and then that fixes that. Pero lean la Biblia, eso va a solucionar eso. There you go. If that was your excuse. Ahí está la excusa. But Jesus says, I take what you have Pero Jesús dice, yo tomo lo que tú tienes, and I expand it, yo lo expando and then I send you out y with what después I've te given you. envío con lo que te he dado. And then a miracle happened, Un milagro pasa. and everyone's fed, Todos son alimentados and the disciples aren't left empty-handed. y los discípulos no quedan con las manos vacías. They walk away with way more than what they had brought. Se van con más de lo que ellos habían entregado a Jesús. So if you look at ministry, Entonces, si vemos el you think, ministerio oh, I can't do that because I'll just be too tired. y decimos, no, no puedo hacer esto porque estoy muy cansado. Or if you avoid ministry or missions because you're afraid of getting burnt out, Y si evitas el ministerio porque evitas estar cansado, it's probably because you're breaking your own bread and distributing it. es porque tú estás entonces rompiendo ese pan y tú You're- dándole a otro. You're taking what you have and you're trying to stretch it. Agarras lo que tú tienes y tú intentas expandirlo. You're trying to pour out everything that you have Intentas servir a otros rather than meeting with Jesus, en lugar de estar con Jesús, giving him what you have, darle lo que tú tienes, letting him expand it, dejar que Él lo expanda and then going from that place. y después ir en ese sentido. He doesn't require us Él no nos pide to kill ourselves to be obedient to him. que nos matemos o nos desgastemos para ser obedientes a Él. I mean, maybe if you're put in that position, Quizás si estás puesto en esa posición, there are people all over the world that are dying because they're being obedient to him. hay personas en el mundo que están muriendo porque están siendo obedientes a Él. I'm not saying that following him is the easiest thing you're ever going to do in your whole life. No voy a decir que seguirlo a Él va a ser lo más fácil que podemos hacer. It requires sacrifice, Requiere sacrificios, requires pouring yourself out, requiere estar sirviendo a otros, denying yourself, taking up your cross. negarnos a nosotros mismos y agarrar esa cruz. But the reward Pero la recompensa is not only what we receive in heaven, no es solo lo que vamos a recibir en el cielo. the reward is that we get Jesus. La recompensa es que tenemos a Jesús. What we saw up here with Jesus, Lo que vimos acá con Jesús, we get relationship with him here. tenemos esa relación con Él acá. That's the reward. Esa es la recompensa. So if you end up with no money, Si terminan sin dinero, you end up moving somewhere crazy, mudándose a un lugar muy loco o muy lejos, you already have your reward. ya tienen esa recompensa. You already have Jesus. Ya tienen a Jesús. And he is worthy of us leaving everything behind. Y Él vale la pena de dejar todo atrás. If you're holding tightly to your 5 loaves and 2 fishes, Si nos agarramos de nuestros 5 panes y 2 because peces, you're afraid that if you give it up, you'll have nothing. porque nos da miedo de que si lo dejamos ir nos vamos a quedar sin nada. You're missing out on what could be way more rewarding than what you already have. Estamos evitando lo que puede ser una mejor recompensa de lo que tenemos. If you're afraid to tithe, Tenemos miedo de soltar so you're like, I don't have enough money for that right now. y decimos no tengo el dinero suficiente para eso. You're holding too tightly to what you have here. Sostenemos muy fuerte lo que tenemos acá. And Jesus already knows what you have. Y Jesús sabe lo que ustedes tienen. He's like, bring it to me. Y dice, tráiganmelos aquí. I'll take care of you. Yo voy a cuidarte. And I'll use what you have to take care of the people around Y you. voy a usar lo que tú me estás dando para cuidar a los que están alrededor de ti.
So don't live in fear. No vivamos con ese miedo. Don't live in fear of losing what you have. No vivamos con el miedo de perder lo que tenemos. Because Jesus can expand. Porque Jesús puede expandirlo. And I'm not just talking about physical Y things. no solo hablo de cosas I'm not físicas, just talking about money no or solo hablo de your dinero, house. o No. Not just talking about money, no solo hablo de dinero, but also gifts that you have. pero también dones que podemos tener. As you saw, we had very talented people up on stage, Como vieron, habían personas con muchos talentos aquí and they've been learning for months how to just give Jesus what they have y han estado aprendiendo por meses cómo usar esos dones para But- darles a so Jesús, that he can expand their capacity. para que Él pueda expandir nuestra capacidad. They've learned how to keep going when they're tired. Aprendieron cómo seguir aunque estén cansados. They performed this yesterday in the sun. Ayer hicieron este mismo drama en el sol It was so hot, y hacía mucho calor. and we are not used to that. Y no sé si se han dado cuenta, pero ellos no We están just- We acostumbrados just a came eso. from snow. Vinieron de la lots of nieve, snow. de mucha It nieve. was very hot. Hacía mucho, mucho calor. But after they did 2 dramas in the sun, Después de que hicieron 2 dramas en el sol, they didn't just go sit out. no solo fueron y se sentaron, They immediately went out and started talking to people about Jesus. fueron y empezaron a hablarle a las personas sobre Jesús. And that's because they've learned Es porque han aprendido that when they give Jesus what they have, que cuando le damos a Jesús lo que tenemos, even if all they have is a little bit of energy, aun si es un poquito de energía, even if all they have is, I just have to go stand in the shade and talk to someone, aun si lo que tenemos es que me tengo que parar en la sombra para poder hablarles de Jesús, Jesus takes that and expands it. Jesús toma eso y lo expande. So if all you have Si todo lo que ustedes tienen, is maybe 30 minutes to go to the grocery store, quizás son 30 minutos para ir al súper, if you just give that to Jesus, y le damos eso a Jesús, say, Lord, I have to go to the grocery store, get food for my family. y decimos, tengo que ir al súper, tengo que comprar comida para mi familia, But if there's someone here you want me to talk to or pray with, quizás hay alguien ahí por quien tengo que hablar o orar, there's someone I should buy food for, o alguien a quien tengo que comprarle comida. Lord, would you just be with me in the grocery store? Señor, que seas tú conmigo en el And just, súper just see what happens. y veamos qué pasa. It doesn't mean you're buying a plane ticket to Papua New Guinea tomorrow. No significa que vas a comprar un boleto de avión para ir a Papúa Nueva Guinea mañana, You're just bringing Jesus what you have. sino vas a traer a Jesús lo que tienes See what he does with it. y veamos qué hace con eso. If all you have is time with your family, Si lo único que tienes es tiempo con tu familia, bring it to the Lord. tráelo al Señor. Lord, what do I teach my children today? Señor, ¿qué le enseño a mis hijos hoy? Do we find an unreached people group that we can pray with as a family? Buscamos por ese grupo que no ha sido alcanzado para orar por ellos. Do you want us to learn how to hear your voice together? Queremos aprender quizás a saber cómo escuchar tu voz. Just bring him what you have. Traigamos a Él lo que tenemos. I don't have much more to say, No tengo mucho más que decir. but I do want to talk about the last commandment that Jesus gave us. Pero quiero decir el último mandamiento que Jesús nos dio. You can just read it. Mateo 28, 18, 19, 20. Okay. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amen. Amén. I think oftentimes Creo que a veces we get stuck in waiting for God to speak, nos quedamos esperando que Dios nos hable. waiting for him to tell us to go. Esperamos que Él nos diga dónde tenemos que ir, But we already have the commandment. pero ya tenemos este mandamiento. He's already told us to go. Ya nos dijo a dónde tenemos que He's ir. already told us to make disciples. Ya nos dijo que hagamos discípulos. You know, when someone's dying, Cuando alguien está pronto a fallecer, usually the last thing that they say
is the most important thing that they'll say their whole life. Usualmente lo que dicen son las últimas palabras y son muy importantes por el resto de sus So for vidas. this to be the last thing that Jesus says while he's on earth, Para que esto sea lo que Jesús dijo en sus últimas palabras, to me proves that this is extremely important to him. esto nos muestra que fue muy importante para él, Because he knows that he's worthy of every tribe, every language, every tongue. porque él sabe que vale la pena para todas las naciones, idiomas y lenguajes. He knows that there are going to be people that will never hear his name. Sabe que van a haber personas que nunca han escuchado su nombre. There are people now that have never heard the name of Jesus. Hay personas en este momento que nunca han escuchado el nombre de Jesús. There are 3.8 billion people on earth that have never heard the name of Jesus. 3.8. Mm. 3.8 billones de personas en el mundo nunca han escuchado sobre Jesús. That's almost half of the population of earth Eso es casi la mitad de la población mundial. have never heard the name of Jesus. Nunca han escuchado el nombre de The Jesús. gospel that we saw today, El evangelio que vimos acá, that he's come to save us from our sin, que Él viene a salvarnos de nuestros to pecados, save us from hell. de salvarnos del infierno. They have no idea. No tienen idea. And Jesus, Y Jesús, it breaks his heart a eso le rompe el corazón a Él. because he wants relationship with those people. Porque Él quiere esa relación con ellos. He wants to free them. Él quiere darles libertad. He wants to be with them. Él quiere estar con ellos. It leaves him feeling brokenhearted for those people. Nos da ese corazón roto por esas personas. This should also break our hearts. Y también rompe nuestros corazones. We should be moved to be praying for the unreached people. Deberíamos ser movidos a orar por esas personas. We should be moved to ask the Lord of the harvest De preguntarle al Señor de la mies to send out laborers que mande a obreros to reach the unreached. para alcanzar a los que no han sido alcanzados. And we should be asking the Lord, Y deberíamos preguntarle al Señor, not if I should go. no si debería ir, God, where do I go? sino dónde tengo que ir. Because the commandment to go is already here. Porque el mandamiento ya está acá. He's already told you to go. Ya nos dijo que tenemos que ir. And when we stay put, we sit back. Y cuando nos hacemos para atrás y nos apartamos Just let someone else deal with y it. vamos a decir que alguien más lo haga. The unreached people are someone else's problem. Porque el problema de los que no están alcanzados es el problema de alguien más. When you just ignore the world around you. Cuando olvidamos el mundo alrededor de nosotros, When you're unwilling to share your faith. cuando no queremos compartir esta fe, You're disobeying Jesus' final command estamos desobedeciendo el último mandamiento que nos dio Jesús, to go and to make de disciples. ir y hacer discípulos. It starts in your home, Empieza en tu casa, and then maybe your grocery store, quizás después en el súper, and then your neighborhood, y después quizás en sus colonias, and then El Salvador, y después en El Salvador and completo, then the next nation, y el and then the next siguiente, y el nation. siguiente país. He's already commanded you to go. Él ya les está diciendo que vaya. I talked about my parents joining missions again. Quiero hablar un poco sobre mis papás en las misiones. Now they're in their 60s, Ahora están entre sus 60 años. and next week they're traveling to Papua New Guinea. La siguiente semana van a ir a Papúa Nueva Guinea. They have some health problems, Tienen algunos problemas de salud, things that they have to keep track of, be aware of. cosas con las que se tienen que mantenerse al tanto, exámenes. And when I heard that they were going, Cuando ella escuchó que iban a ir, I was scared. tenía miedo. It's like, you can't do that. Y le dije, no pueden hacer eso. That is not a good idea. Esa no es una muy buena idea. But they knew that they were supposed to go. Pero ellos sabían que tenían que ir. And it didn't take very long for them to decide to go. Y no tomó tanto tiempo para que ellos lo decidieran. They were asked by a friend of theirs to join the trip. Un amigo de ellos les preguntó si querían ir. I think my mom was immediately like, absolutely. Creo que mi mamá fue como de, absolutamente quiero ir. My dad was a little more like, maybe we should pray about it. Y el papá dijo, quizás vamos a orar. But they decided to go. Pero decidieron ir. They've been preparing all week, Se prepararon durante toda esa telling me semana all about it. hablando sobre eso. What they could have said, Lo que pudieron haber dicho I'm way too old. es soy muy mayor, I have all these health problems. tengo todos esos problemas de salud, I still have kids at home. tengo hijos en casa. They do so much ministry. They're the busiest people I know. Hacen tanto ministerio que son las personas Pues, más ocupadas que conozco. Oh, I have all these other ministry things I have to do. Y dice, tengo todas estas cosas del ministerio que hacer. Jesus said, go into all the world. Pero Jesús les dijo, vayan al mundo. And I am always so inspired by them. Y yo soy alguien que siempre me inspiro por ellos. They always challenge me to just keep going Siempre me in motivan a missions. seguir y seguir en misiones.
So my first mission trip, I think I was 8. Su primer viaje misionero fue cuando tenía 8 años. Doesn't matter how young you are. No importa qué tan joven eres Doesn't matter how old you are. o qué tan mayor eres, The command is still the same, el mandamiento sigue siendo el mismo, to go into all the world. de ir a las naciones. And it doesn't say go into all the world and make sure you leave your kids at home. No dice que vayas a las naciones y tienes que dejar a tus hijos en la If you're casa. trying to train your children in the way that they should go, Si empiezas a enseñarles a tus hijos to una manera de cómo follow, ir, to follow the commands of Jesus, de cómo seguir estos mandatos de Jesús, we should be teaching our kids how to do ministry, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos cómo hacer ministerio, teaching them the value of ministry, los valores y lo valioso que es un ministerio, teaching them to hear God's voice a escuchar la voz de Dios and to obey immediately. y a obedecerle inmediatamente. I remember when I first really became aware of like missions and ministry. Cuando se empezó a dar cuenta de entender las misiones y And el around ministerio, around 13 is when I decided I wanted to go into missions. cuando ella tenía 13 años fue cuando decidió que quería hacer misiones. It's because of what my parents exposed me to. Es porque a lo que sus padres le habían expuesto. They showed me what world missions was, Le mostraron que era el mundo de las showed me misiones, different ministries that I could be a part of. diferentes ministerios con los que podía ser parte. And I decided really young, this is what I want to do with Y my life. decidí muy joven, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. So if you're showing your children that, Si les enseñamos eso a nuestros hijos, and if you yourself are willing to just go to make disciples, si les enseñamos de ir y hacer discípulos, to give the Lord what you have so he can expand it. darle al Señor lo que tenemos porque Él lo quiere expandir, I believe that El Salvador can be a great missions nation. creo que El Salvador puede ser una nación que mande misioneros. Not only doing ministry within your country, No solo hacer ministerio en el país, but also training and sending people to other nations, sino capacitarlos y enviarlos a otras naciones. praying for the unreached, Orar por los que no han sido alcanzados, traveling far viajando muy lejos to spread the message of Jesus. para compartir el mensaje de Jesús. Almost half of the world does not know the name of Jesus. Casi la mitad del mundo no conoce o no ha escuchado de Jesús. That should lead us into prayer. Eso nos debería de llevar a orar. We shouldn't sit there and say, "Oh, that's terrible." No, pues no solo podemos decir eso es terrible. Our cry should be, "God, what can we do?" Nuestro llanto debería de ser, ¿qué tenemos que hacer, Do Señor? we start having prayer meetings in the church for the unreached? Deberíamos de reunirnos y orar por ellos. Do we just start planning trips and going? Deberíamos de empezar a planear viajes e ir. Do we reach out to other missionaries? How can we get involved? Alcanzar a hablar con otros misioneros, saber cómo involucrarnos. You shouldn't sit back and just let this happen in the world. No solo deberíamos de hacernos para atrás y dejar que esto pase en el mundo. There's a lot of really horrible things happening in our world right Hay now. muchas cosas horribles pasando en nuestro mundo, But I think the most horrible injustice there is pero creo que la mayor injusticia is that there are people that are going to hell es que hay personas que van a ir al infierno because they have never even heard the name of Jesus. porque nunca escucharon el nombre de Jesús, Because the church has gotten so comfortable porque la iglesia se ha puesto tan cómoda in our buildings, in our community, en nuestros edificios, en nuestras comunidades, that we've ignored the reality que ignoramos la realidad, that Jesus is not receiving his full reward for what he did on the cross. que Jesús recibió que el sacrificio de Jesús es eso que podemos recibir. There are people that need you, Hay personas que los necesitan, people in your grocery stores, personas en el súper, people on the streets, personas en las calles, people in your neighborhoods. personas en sus vecinos, They need Jesus. necesitan de Jesús, They need the spirit that you are carrying inside of you. necesitan el espíritu que vive dentro de ustedes. And when you disqualify yourself, Y cuando nos descalificamos para eso when you get too comfortable, y nos ponemos muy cómodos, there's people that are never going to hear what you have. personas que nunca van a escuchar lo que ustedes tienen. They're never going to hear that there's a Savior that loves them. Nunca van a escuchar a ese Salvador que los ama. I'm going to pray. Voy a orar. Jesus, would you open up our eyes Jesús, abre nuestros ojos to the world around us? al mundo que nos rodea. Lord, we pray for the unreached. Oramos por los que no han sido alcanzados And we ask, Lord, what can we do? y te pedimos qué podemos hacer, Where do we go? a dónde tenemos que ir, How can we help? cómo podemos ayudar. God, would you open up our hearts Señor, abre nuestros corazones
that we would see the injustice in the world. para que veamos las injusticias en el mundo. We wouldn't be driven by fear, No solo vamos a ser llevados por el miedo, but we would be driven by the love of God sino por el amor de Dios that was freely given to us. que fue dado gratis a nosotros. We wouldn't fear that we'll lose everything. Que no tengamos el miedo de perderlo todo. Jesus, you have given us everything. Jesús nos has dado todo. We would not count the things that we lose on earth. Que no contemos lo que hemos perdido en este mundo. Instead, we would be reminded that you are our reward. Que recordemos que tú eres ese precio. If we have you, Jesus, then we have everything we need. Si te tenemos, Jesús, lo tenemos todo. Would we not hold on too tightly to what we have, Que no podamos quedarnos con lo que tenemos. but we'd give you what we have Que podamos darte lo que tenemos. so that you can use us, Father, Para que tú nos uses, Padre, to reach the lost. para alcanzar a los perdidos. Use us, Lord, to reach the lost. Úsanos, Señor, para alcanzar a los perdidos. Open up our eyes, Abre nuestros oídos. that we would be moved with compassion in the same way that you were, Para que seamos movidos por compasión de la misma manera que tú. that we wouldn't let ourselves being uncomfortable get in the way. We wouldn't let our uncomfortability get in the way, Que no dejemos que nuestra incomodidad se ponga en el camino. but we would see that you are worthy, Que veamos que tú vales la pena. worthy of us being uncomfortable, Que sea que vale la pena estar incómodos. worthy of us having hard conversations, Tener conversaciones difíciles. worthy of us giving up things that we like Dar cosas que a nosotros nos gustan. so that you can receive your reward. Porque tú puedes recibir ese valor. Remind us, Jesus, that you are the most important. Recuérdanos, Jesús, que tú eres lo más importante. You are the most worthy. Tú eres el que vale la pena. We thank you, Jesus. You don't ask us to do it on our own. Y gracias, Jesús. No nos pides que lo hagamos por nuestra cuenta. You say, give me what you have. Nos dices, dame, tráiganlo aquí. And you take it and you break it and you give it back. Tú lo tomas, lo rompes y los das de regreso. You do it with us, Lord. Lo haces con nosotros, Señor. You guide us. Tú nos guías. You move us. Tú nos mueves. Help us to get out of your way. Out of the Ayúdanos way. a seguir tu camino. We want to see your kingdom here, Jesus. Queremos ver tu reino, Señor. Show us how to do our part. Muéstranos cómo hacer nuestra parte. And Lord, if there's people in this room Y si hay personas en este cuarto that you're calling to the que nations, estás llamando a las naciones, I ask that you'd begin to put nations on people's hearts, te pido que pongas esas naciones en sus corazones, that they wouldn't be held back because they're afraid. que no van a ser detenidos porque tienen miedo, They wouldn't disqualify themselves because of money no se van a descalificar porque no tienen dinero or their age, o por su edad because of what they have, their o por lo que skills. tienen o sus habilidades. They would see that the qualification is in your command Van a ver que la calificación es por tu mandamiento to go de ir into all the nations, a todas las naciones to make disciples, y hacer discípulos, to teach people what you have commanded us. enseñarles lo que nos has enseñado a nosotros. The qualification is in the command. Esa calificación está en este mandamiento. Would you speak to us, Lord, this morning? Háblanos, Jesús, en esta mañana. For YWAM2, Lord, speak nations to our hearts, God. A YWAM, a los misioneros, Señor, háblales a las naciones. Grip our hearts for the nations. Rompe nuestros corazones para las naciones. And if for now we're supposed to stay where we are, Y si nos tenemos que quedar donde estamos, would we not leave this place and just go back to normal life? y de no volver a nuestra vida normal, But would we remember the 3.8 billion people that have never heard the name of pero Jesus? que recortemos ese 3.8 billones de personas que no conocen a Jesús, Would we remember that there is a large part of your reward that is missing? que hay una gran parte que no está escuchando esa recompensa, Would it move us to pray, to intercede, que nos mueva a orar y a interceder, to invite people into our homes so that we can pray together? a invitar a personas a nuestra casa para orar?
We need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Would you receive the reward of your suffering? Recibe eso valioso de tu sacrificio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you.